Gracias por continuar con nosotros en Lo que pasó en 7 días. Como decíamos al inicio, nuestra invitada central del día de hoy, una mujer muy joven, muy talentosa y sobre todo muy bella, que está poniendo en alto el rol femenino dentro de la justicia. Ella es la magistrada Olga Diná Llaverías, que es la procuradora fiscal titular de Santo Domingo. Bienvenida, Olga, ¿cómo estás? Hola, gracias por la invitación y por permitirme pasar este espacio tan chévere con ustedes aquí. Así es, nosotros contentos de poder recibirla a usted por aquí, sobre todo de que, como en Lo que pasó en 7 días, analizamos todo el acontecer de la semana. La semana pasada estuvimos celebrando nuestra independencia nacional, el orgullo de sentirnos dominicanos, y así lo hablábamos. Y una de las cosas que nos llama la atención, recogiendo las informaciones de la semana, es un video que empieza a hacerse viral en las redes, que empieza a tener mucha connotación y muchos comentarios de miren lo que hizo ella, rompió el protocolo, decían las informaciones, en una actividad con relación al tema de la independencia. La magistrada rompe el protocolo para hacer algo que ella, dentro del video que vamos a ver ahora, decía, y ella no lo ha visto, según lo que tengo entendido no lo ha visto, decía que era algo que Dios le había mandado. Vamos a ver un pedacito, antes de que usted hable, vamos a ver un pedacito de ese video, señor director. Luis Valdés Yaput y también nuestro Contralor Municipal, Pascual Disla. El micrófono. Dios me dijo que hiciera algo y quiero pedir permiso para romper un poquito el protocolo. Mi querida alcaldesa, mi querido gobernador, directora, y a todos y todas los dominicanos y las dominicanas que nos encontramos. No, está bien, ella dijo otra cosa. Un poco más, no sé, Ella dijo que lo va a hacer. proactivas y somos muy rompedoras de protocolo. Yo quiero pedir permiso aquí a los profesores para llamar a 2 o 3 estudiantes. Yo voy a ser muy breve, no se me asusten. Yo quiero... Quizás corrieron hacia allá atrás, porque quizás me vieron observándola, pero necesito 2 de esas chicas que tienen... ¿Tú eres una vez, mi amor? Sí, mira, ven. Porque miras hacia atrás. Robert, no te Ven, ven acá, sí. ¿Cómo tú te llamas? Ven, Sanguina. Preciosa. Yo quiero llamar a 2 de los chicos que están ahí con la bandera, que tienen los pies de control. Papá, mira, que ella está hablando, ¿eh? Ok. Y aquí está Raquel. ¿Verdad? Ella es fiscal igual que yo. ¿Por qué yo los he llamado en representación de todos ellos? Porque muchas veces nosotros no entendemos lo que es la independencia y caemos en una rutina, como dijo la directora, de que todos los días en el colegio hablamos de lo mismo, pero no lo asimilamos, no lo entendemos, no lo hacemos propio. Nosotros no podemos hacer actos como esto para venir a ahorrarnos horas de clase o para cumplir con protocolos institucionales. Nosotros tenemos que sentir esto de corazón. Nosotros tenemos que sentir la patria, nosotros tenemos que sentir el país. Nosotros tenemos que sentirnos de tener una bandera en la mano, porque fue que todos y todas nacimos libres y no entendimos el sacrificio de los patricios. Como nacimos libres, entendemos que todo esto es normal, pero no valoramos lo que mucha gente hizo y la sangre que se derramó para que ustedes puedan tener caballos de 2 colores, puedan tener la oportunidad de tener tenis de 2 colores, para que Raquel se vista tan bella como siempre se viste, y para que cada uno y una de nosotros seamos como somos. Si no fuéramos independientes y libres, señores, no pudiéramos tener el chance de estar aquí. No pudiéramos tener la oportunidad de utilizar una gorra azul, porque otra persona decidiría por nosotros. Eso es lo que significa independencia. Eso es lo que significa libertad. Y nosotros simplemente no lo entendemos. Magistrada, cuéntenos de esto. ¿Qué fue lo que pasó con usted que ahí hizo sentir ese orgullo dominicano, ese orgullo patrio? Lo primero es darle la honra a Dios. Estaba sentada, lo que sucede es que era una ofrenda floral, la primera actividad que se iba a hacer ese día,
en honor precisamente al tema de la independencia, del aniversario de la independencia, y teníamos todas las instituciones invitadas que llevar una ofrenda floral. Por casualidades y por diosidencias, como dicen, mis flores no llegaban. Desde que llego, lo primero que digo es, investiguen en dónde están las flores, porque yo suelo ser una persona puntual. Eso yo lo aprendí de mi papá y mi mamá, principalmente de mi papá. Papi llegaba 1 hora, 45, media hora antes a los lugares. Y entonces yo digo, como es una ofrenda floral, lo primero que tiene que estar aquí son las flores. Las flores no llegan. Designo a una persona, porque ya comienza el acto, para que me esté informando del estatus de las flores. El acto comienza, llega mi turno de hablar, como las flores no han llegado y es una ofrenda floral, pues tienen que saltarme el turno y poner a otra persona. Al final yo dije, bueno, pues si las flores no llegan, yo no debo hablar porque se va a ver muy feo que en medio de todo esto, que todo el mundo ha cumplido con su responsabilidad, pues nosotros no podamos honrar el compromiso de nosotros hacer la ofrenda a los patricios. O sea, tenía que hacerlo, era un compromiso aparte de institucional, personal. Y ya terminándose el acto, cuando ya está hablando la última persona, me pasan un papel y me dicen las flores llegaron. Pero entonces papá Dios me dice, las flores llegaron porque tenían que llegar e iban a llegar. Pero tu ponencia, por decirlo de alguna manera, tus palabras tienen que ser distintas. No puede ser igual que los años anteriores. Y tenemos que enviar un mensaje, mira a tu alrededor, y mira cómo están los muchachos, están dispersos, hablando. De hecho, hubo una jovencita que le tuvieron que llamar la atención porque saludó de una forma muy expresiva a un joven que se oyó en medio del acto. Y los muchachos estaban un poco distraídos y todo aquello. Bueno, pues la cuestión es que por eso yo busco la manera de acercarme a ellos, porque estoy cumpliendo con una instrucción divina a quien le tengo que dar el crédito completo es a Papá Dios. Y por eso sale como sale. O sea, Raquel Cruz, que es la fiscal que está ahí acompañándome en el acto, que es una fiscal extraordinaria que forma parte del equipo de la Fiscalía de Santo Domingo y a quien yo he denominado como uno de los cuartos bates de allá, pues evidentemente me acompaña junto con los jóvenes. Y era simplemente enviar el mensaje a la población que estaba ahí representada en cada uno de nosotros, de que la independencia significa esta libertad de nosotros poder tener y hacer uso y dominio de nuestro libre albedrío, o sea, de nosotros poder decidir hacia dónde vamos, cómo vamos, de la forma que vamos, evidentemente dentro del marco del respeto. Y en lo adelante, en las palabras que salieron, yo decía, los valores de nuestros padres de la patria no pueden ser mencionados como una letanía todos los años para cumplir con estos protocolos, sino que nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando. Y nosotros tenemos que asumir que nosotros estamos haciendo estos actos porque somos independientes. Nosotros podemos hacer todo esto porque somos libres y decidimos cómo hacer estos actos porque somos libres. Y de eso es que se trata. O sea, la gente no está entendiendo porque como nacemos y cuando asumimos y tenemos uso de razón, somos libres. La gente no está entendiendo el sacrificio que tuvieron que pasar muchos hombres y mujeres para que nosotros pudiéramos nacer libres, al punto de invertir de sus propios recursos. Y eso nosotros tenemos que agradecerlos. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos tenemos la oportunidad de ser República Dominicana, para mí el país más hermoso del mundo y el mejor, porque esa gente se sacrificó. Entonces nosotros tenemos que tener la valentía, la solemnidad, el coraje, el compromiso de rendirle un tributo, pero sintiéndolo de corazón, no por cumplir con compromiso, ni por salir en una cámara, para nada. O sea, de hecho, nosotros no somos gente que andamos muy expuestos en las cámaras, pero en el momento que hacemos la cosa tenemos que hacerla sentida. Cuando hablamos de los padres de la patria, tenemos que actuar con respeto, porque esas personas decidieron arriesgar su vida para que nosotros, generaciones que ellos no esperaban jamás en la vida conocer, naciéramos libres. Entonces ese era el mensaje que se quería enviar, precisamente ese medio de comunicación. Ciudad Oriental, claro, le tenemos que dar todo el crédito y le damos todo nuestro agradecimiento, de verdad que sí, porque ellos son los responsables de que este video subiese a las redes y que las personas pudieran tener acceso a lo que nosotros hicimos ese día allí. De verdad, agradecerle de todo corazón el hecho de hacer empatía con lo que allí se hizo, pero también dar el crédito a las demás personas que participaron de la actividad, porque todo el mundo aporta y todo el mundo aporta de manera positiva. Todas las personas que me antecedieron en la palabra dijeron cosas absolutamente reales y que también tienen su impacto. Lo que utilizamos fueron formas distintas, pero al final de cuentas el mensaje era exactamente
el mismo. Así que de mi parte, a todo el que estuvo allí, a todas las personas que estuvieron allí, mi agradecimiento eterno porque se integraron, se incorporaron precisamente a la dinámica que se llevó a cabo en ese momento. A la gente de Ciudad Oriental, agradecerle de corazón el hecho de ellos tomar la iniciativa de subir el video y de darnos este espaldarazo y este apoyo, y a ustedes que evidentemente lo acogieron con bien y que lo sigan multiplicando, pues también darle nuestro agradecimiento, pero al final de cuentas todo el crédito de papá Dios. Así es, mucha gente, leí muchos mensajes, mucha gente identificándose con ese signo de patriotismo, pero también esta semana, increíble, en una misma semana, dos noticias, una... ¿Qué pasa? En esta semana, dos noticias interesantes. Una que me le daba ese boom, y el otro era con relación a unas declaraciones sobre el general retirado que me estaba diciendo que necesitaban o iban a pedir una medida de coerción. Ya él está libre, hay mucha gente que lo ha apoyado, pero la gente se fue a arremeter contra usted cuando vio que usted salió en defensa de los derechos de la persona que fue asesinada, a sabiendas de que toda la comunidad estaba de acuerdo con eso. ¿Qué usted le tiene que decir a la población con relación a esas declaraciones para que entiendan correctamente su mensaje sin tergiversarlo? Bueno, miren, a la población yo la respeto. Es mi población, es la población de la República Dominicana, es Santo Domingo. Y yo a cada dominicano y dominicana lo amo y lo respeto. Y no voy a criticar a nadie que quiera brindarle apoyo a una persona que esté pasando por alguna situación difícil. Nosotros como Ministerio Público lo que estamos haciendo es cumpliendo con nuestro deber, nuestro rol. Yo no estoy defendiendo a una persona, yo estoy manejando un caso. Y nosotros como Ministerio Público estamos manejando casos. Ayer, por ejemplo, nosotros conversábamos con una persona y yo decía, yo lamento mucho que el general haya tenido que verse envuelto en una situación tan difícil como esta. Pero el Ministerio Público no está arremetiendo en contra del general. Nosotros no tenemos nada como Ministerio Público en contra del general, ni tampoco tenemos que salir en defensa de la persona que resultó ser muerta en este hecho. Nosotros estamos manejando una situación que infringe la ley penal. El Ministerio Público es quien maneja la ley penal. Nosotros tenemos una ley que nos rige y que nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, y el Ministerio Público lo que hizo fue cumplir con su deber. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el Procurador General de la República? Se ha pronunciado también en ese sentido, estableciendo que nosotros a lo que tenemos que aspirar es a tener una República Dominicana civilizada. Las leyes están ahí. Precisamente en una conversación que nosotros teníamos con alguien decíamos, la ley penal existe porque la vida en sociedad hay que regularla y reglamentarla. Y se supone que esa ley está ahí porque hay gente que la violenta. Y se ha establecido que el cuerpo del Ministerio Público y de los soportes auxiliares e investigadores son los que tienen que darle cumplimiento a esa ley. Nosotros simplemente estamos haciendo eso, pero jamás en la vida ni estamos arremetiendo en contra del general de manera personal, ni tampoco estamos defendiendo algo que no deba de defenderse. Simplemente estamos manejando un proceso y como Ministerio Público estamos acudiendo a ello. De la misma forma, como yo le dije también ayer a alguien, nosotros hemos sido el Ministerio Público que hemos sido aplaudidos por manejar procesos de una forma, pues nosotros estamos manejando este proceso de la misma manera, con el mismo corazón, con la misma pasión, con el mismo amor, amando lo que hacemos, amando nuestro país, pero nosotros procurando que simplemente cumplamos con lo que dice el debido proceso y la ley. Eso no quiere decir en modo alguno que esa persona no deba de ser apoyada. O sea, el apoyar a una persona en que está pasando por un momento difícil es algo. Ahora, nosotros de manera profesional estamos cumpliendo con nuestro deber. Jamás en la vida vamos a darle espaldarazo a la delincuencia, porque nosotros somos quienes trabajamos contra la delincuencia. De la misma forma que la ciudadanía puede sentir impotencia ante determinadas situaciones, el Ministerio Público también lo vive. Pero para nosotros es una situación muy difícil, porque entonces si no cumplimos con nuestro deber también somos cuestionados. Entonces muchas veces nosotros no estamos bien ni con una parte ni con la otra, pero tenemos que cumplir con nuestro deber, porque al final de cuentas esa es el resultado que la misma ciudadanía espera. O sea, todos y todas abogamos todos los días para que cada persona que tiene que ver con algún estamento público cumpla con lo que tiene que hacer, y eso es lo que el Ministerio Público de Santo Domingo ha estado haciendo. Jamás en la vida apoyar la delincuencia, jamás en la vida apoyar lo que pasó con el general, pero jamás en la vida apoyar algo que ya estaba en manos de las autoridades. O sea, cuando tú llegas a donde está la autoridad ya en control,
y la autoridad te manifiesta que ya está en control de esa situación y por encima de esa manifestación de control de la autoridad, entonces se toman medidas que ya sobrepasan los límites, pues evidentemente ya hay una infracción a la ley penal. Como es mi jurisdicción, entonces le corresponde al Ministerio Público de Santo Domingo asumir el rol, pero jamás en la vida, o sea, yo apoyo que quieran apoyar a alguien en un momento difícil, es loable, es noble, es respetable, yo lo aplaudo, pero de ahí a entrar entonces en consideraciones, en enviar mensajes de que lo que se debe de hacer es aquello. El presidente de la Suprema Corte de Justicia decía, si nosotros no respetamos y no esperamos que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, entonces lo que va a haber es una sustitución de la ley y nosotros jamás en la vida podemos abogar por una sustitución de la ley. Claro, Olga, hay una cosa y en eso que usted dice, y es muy importante, en esta semana también salieron declaraciones del vocero de la policía, el general Máximo Báez Aybar, donde decía que no estaba detenido el asaltante que le disparó al general, porque él le disparó, lo único que el disparo le rozó. Entonces la gente se sentía, decía, pero es que independientemente, las declaraciones de Báez Aybar dicen que él salió en defensa propia a recuperar el arma que le había sido robada y que no es cierto que estuviera en manos de la policía. Sí. Hay evidencia de que sí estuvo en manos de la policía el atracador, sí, claro, que lo había encontrado ya. Sí. Y aparte de eso, porque hay testigos supuestamente que manifestaron eso, pero la policía entonces o está defendiendo a su gremio, a su género, o está tratando de poner las cosas en un contexto que nosotros no sabemos, porque solamente hay el video donde lo atracan y luego el charco de sangre. Sí, mire, yo no suelo entrar en detalles de procesos y mucho más en procesos que están en fase de investigación inicial. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser cuidadoso, pero cuando las informaciones no se están dando de la forma correcta, pues evidentemente vienen los cuestionamientos hacia una parte y vienen entonces las malas interpretaciones con relación a otra. Cuando sale esa declaración, precisamente una de las personas que trabajan en prensa en Procuraduría se comunica con el comandante Máximo Báez Aybar, a quien yo le mando un abrazo, a quien quiero muchísimo también y con quien tengo una extraordinaria relación, y él no tenía, hasta donde él nos manifestó a nosotros, conocimiento de la nota policial que se levantó. La información que nosotros estamos manejando es la información que nos rinde a nosotros la policía y la información que nos rinde a nosotros los testigos que están en el lugar del hecho. O sea, el Ministerio Público no está creando la información. El Ministerio Público está partiendo de la información que le dan los policías que son testigos del hecho y los policías entonces que estaban presentes en la escena y los testigos que están presentes en la escena. Se manejó la información también de que el general fue impactado por un disparo. Eso no es lo que está contenido en un certificado médico. Lo que está contenido en un certificado médico fue que él recibió un golpe contuso, que fue el que se ve en el primer video. Y esa es la información real. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando entonces se manejan informaciones confusas, confunde a la ciudadanía. Por eso yo no puedo juzgar a la ciudadanía, porque la ciudadanía está recibiendo una información y partiendo de la información, la ciudadanía está reaccionando. Yo no soy quien para venir a juzgar a la ciudadanía cuando ellos están partiendo también de una información que le está siendo dada. Por eso la respeto y por eso me gusta que hagan causa común, porque esas causas comunes nos hacen a nosotros como instituciones públicas evaluarnos, revisarnos, ver de nuevo los procesos, volver a revisar. Yo lo dije, o sea, a mí me gusta que lo hagan porque eso muestra interés patriótico, eso muestra amor a la patria cuando la gente se solidariza con alguien, claro, en justas causas, que ahora mismo yo no le puedo decir que no lo sea porque están confundidos en determinadas informaciones, pues eso es loable. Ahora, no podemos confundir a la población con las informaciones. Nosotros tenemos la nota policial que nos envió la Policía Nacional actuante y precisamente sobre la base de eso el Ministerio Público actúa. Quien nos da la información a nosotros es la Policía Nacional. Y entonces cuando sale esa declaración yo dije, pero Dios mío, vamos a confundir a la ciudadanía, no es posible. Nos comunicamos con el comandante y el comandante es quien nos dice, no me dice a mí de manera directa, le dice a la persona de prensa que él no tenía conocimiento de esa nota, de esa nota que le habían pasado al Ministerio Público. Entonces, yo vuelvo y le repito, comprendo que haya una reacción social fruto de una información
que no necesariamente se corresponde con la realidad. Yo no le voy a decir nunca en la vida que sea con la intención de confundir. Puede ser que hayan estado ellos confundidos y fruto de ello entonces se confundiera la población. Ahora, de que la información no se corresponde con la realidad es así porque el expediente está ahí. La investigación inicial se hizo, los levantamientos también están hechos, la misma autopsia que se le practica a la persona habla de las características mismas de lo que sucedió en el hecho, y lo que sucede es también que se dieron una sucesión de videos que se publicaron de una forma tal que se creaba como una trayectoria del hecho que no es la que se corresponde. Entonces, el Ministerio Público, eso fue lo que presentó al tribunal. Ahora, con relación a lo de la solicitud de la prisión preventiva que usted decía ahorita, es una prerrogativa que tiene el Ministerio Público de hacerlo, pero también es una facultad que tiene el juez de no imponerla. Todo va a depender de los presupuestos que le presenten, y eso no quiere decir que el caso sea más o menos fuerte. Es una prerrogativa que tiene el juez de decidir, impongo la prisión preventiva por tales circunstancias que establece la ley que yo debo de tomar en consideración. Ahora, yo también puedo imponer una medida de coerción distinta, también tomando en consideración estos parámetros que me da la ley. Y eso no quiere decir ni que nadie ganó y que alguien perdió. Yo creo que en este caso todo el mundo pierde. ¿Por qué? Porque se pierden vidas, se pierde confianza, se generan confusiones, se ofende. Y yo creo que en escenarios como esto nadie gana. Independientemente del escenario del que se trate, nadie gana. En estos casos todo el mundo pierde. Santo Domingo pierde, República Dominicana pierde, la ciudadanía pierde. Yo creo que este es un caso que a nosotros nos tiene que llevar a la perspectiva de evaluarnos como sociedad, de evaluarnos como instituciones, de tener cuidado al momento de difundir una información, porque eso puede dañar y puede dañar mucho. Entonces nosotros tenemos que también ser responsables al momento de nosotros dar una información. Nosotros como Ministerio Público no tenemos el chance, y la policía tampoco, la ley no lo permite, de nosotros salir a difundir informaciones de procesos que están en esa fase. Y por eso el Ministerio Público no lo hace, por eso yo no lo hago, porque yo, si quiero ser coherente con lo que hago y si quiero ser coherente con el respeto a la ley, lo tengo que hacer tanto en una parte como en la otra parte. Ahora, yo no puedo aventurarme a salir a responder todo porque no es mi escenario de trabajo. Mi escenario de trabajo son los tribunales. Yo no puedo salir a discutir un caso en medios de comunicación. Los respeto porque ustedes son los que proyectan las informaciones, y lo agradecida que yo estoy de los medios de comunicación, la gente no se lo imagina porque ustedes son voces altas de cosas que nosotros tenemos quizás en el pecho, y ustedes sirven de portavoces de cosas que nosotros sentimos, pero tenemos que poner las cosas en contexto y tenemos que ser cuidadosos con lo que hablamos y con lo que decimos. Olga, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de temas interesantes como si nosotros estamos preparados en la República Dominicana y esa Procuraduría Fiscal con los mecanismos, con los recursos, porque la delincuencia no se puede trabajar sola. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos seguimos conversando con la magistrada Olga Dinaya Verías. Seguimos conversando con la magistrada Olga Dinaya Verías, procuradora fiscal de Santo Domingo, y nosotros hablábamos en el bloque anterior de todos los derechos y de todos los procedimientos que tiene el Ministerio Público y sus órganos, pero muchas veces vamos a buscar derechos humanos en los delincuentes que están matando y que están haciendo daño a personas inocentes, personas que salen de su trabajo. Aquí hay uno de los camarógrafos que hace una semana no pudo venir porque le robaron su motor en la misma zona de esa jurisdicción. Hemos visto cómo cada semana nuestras informaciones tienen que ver con que mataron a uno por un celular, con que le quitaron tal cosa, en las inmediaciones de tu casa, todo. ¿Qué está pasando y cómo nosotros vamos a mitigar esa situación de delincuencia en nuestro país? Yo creo que la política criminal del Estado, que involucra a todo el mundo, porque la política criminal del Estado, aunque su nombre tiende a confundir en el sentido de que se pudiera interpretar de que corresponde solamente a un grupo,
La política criminal del Estado tiene que comenzar con un trabajo de prevención bastante fuerte. Y la prevención necesariamente tiene que comenzar en los hogares, desde la educación y de ahí en adelante. Lo de la delincuencia nosotros tenemos que evaluarlo a profundidad con trabajos sociales profundos en cada una de las comunidades, porque sería muy osado para mí el yo venir aquí y decir, bueno, la delincuencia se debe a tal o cual cosa, porque ese estudio yo no lo he hecho. Ahora, nosotros sí trabajamos con la delincuencia. Y, por ejemplo, en estos días hubo un jovencito menor de edad que manifestó que él a lo que se iba a dedicar era a vender drogas y a conseguir un arma de fuego, porque simple y sencillamente ese era el mecanismo que él tenía para poder conseguir lo que él quería. Cuando se comienza a indagar sobre la familia del niño, el niño vive con abuela que es alcohólica, su papá fue alcohólico también, pero murió, su mamá también murió. Entonces, ¿qué podemos esperar, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la formación y con la educación de casa de este niño, que entonces lo que está entendiendo por necesario para poder desarrollarse es vender drogas y entonces tener un arma de fuego? Tenemos que crear mecanismos que, por ejemplo, este tipo de población, que a veces nosotros tenemos muchos jóvenes que son huérfanos de padres vivos, puedan recibir orientación en valores, porque lamentablemente cuando tenemos una distorsión en lo que son los valores y jerarquizamos valores que no son valores, pero para ellos sí lo son, pues evidentemente nosotros vamos a seguir enfrentando este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los que vienen creciendo. Y eso quiere decir que esa población que no tiene la oportunidad de tener un desarrollo en valores, que sepa lo que es bueno, lo que es malo, lo que es incorrecto, lo que es correcto, qué significa trabajar, el luchar cada día por una meta, por objetivo, por desarrollarse, por educarse, por prepararse para poder alcanzar este tipo de medios, por ejemplo, para poder trabajar. Es muy difícil porque esa es la opción que están viendo. Entonces yo creo que la política criminal del Estado tiene que fortalecerse en todos los sentidos, partiendo fundamentalmente de lo que es la prevención, porque al final de cuentas nosotros lo que somos es reactivos. Nosotros, ya nuestras instituciones, lo que tenemos es que reaccionar ante el hecho, pero nosotros lo que no queremos es que ocurra el hecho. Entonces, para poder trabajar en lo que tiene que ver con la prevención, se tienen que involucrar medios de comunicación, las comunidades. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con comunidades que nosotros hemos abordado, por ejemplo? Que muchas personas no se atreven a hablar porque tienen temor. Claro. Pero otras personas tampoco se atreven a hablar porque tienen algún nivel de complicidad, no en la comisión de los hechos, sino porque la persona que delinque le facilita ciertos medios con los que no cuenta. Entiéndase, la canasta familiar. Cuando se ha muerto alguien en la familia, le consiguen la caja de muerto y le hacen el sepelio. Entonces, son personas que le tienen un agradecimiento y que no se van a atrever jamás en la vida a denunciar a una persona porque le tienen ese agradecimiento. Entonces, nosotros tenemos que luchar todos los días con ese tipo de realidades que entonces nos desarrollan delincuentes que al final de cuentas terminan agrediéndola a usted, agrediendo a sus camarógrafos, agrediendo a los familiares, para ellos poder alcanzar los objetivos de poder tener dinero en la cartera, o dinero para comprar su droga, o dinero para comprarse un celular de última generación, dinero para poder, no comprar un arma de fuego, porque ahora mismo, como usted estaba diciendo en la introducción, matan personas para poder robarle el arma de fuego, y hemos visto casos de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas precisamente diciendo que, bueno, estableciéndose en los medios de comunicación que le han dado muerte para despojarlo del arma de fuego o para despojarlo de la motocicleta, que son las dos principales causas de muerte en robo que nosotros tenemos, por ejemplo, en Santo Domingo, para despojar de arma de fuego y para despojar, por ejemplo, de motocicleta. Las motocicletas, ¿por qué? Porque facilitan la comisión de determinado hecho. Cuando nosotros, por ejemplo, enfrentamos casos, por ejemplo, de atraco, por lo general se trasladan en esas motocicletas, y por eso la policía adoptó la medida famosa de los perfiles sospechosos, y hablaron de las motocicletas, de cuántas personas iban a abordar, cuál iba a ser la vestimenta y todo aquello, que también fue una medida, entre comillas, criticada por una parte de la población y entre comillas también aprobada por otra parte de la población. Entonces yo creo que, ¿qué tenemos que hacer? Revisar de nuevo la política criminal del Estado, disponer de los recursos suficientes para poder involucrarnos no solamente en la reacción. Claro, la reacción a nivel jurídico pues puede ser un medio que contenga, pero por ejemplo en países de Sudamérica y de Centroamérica, en donde se han incrementado las penas, no ha servido necesariamente como un paliativo o como una medida de contención para que la gente deje de delinquir, sigan delinquiendo.
Las sanciones, por ejemplo, para el narcotráfico son graves. Se sigue con el narcotráfico. De hecho, en un estudio internacional que se hizo, es una de las actividades comerciales más lucrativas. Entonces, ¿se ha dejado de delinquir? No se ha dejado de delinquir. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que revisar la política criminal del Estado, hacer estudios sociales que nos puedan decir a nosotros causas de la generación de delincuencia en estas personas. ¿Cuáles son los factores comunes entre las personas que delinquen? Quizá la falta del padre, la falta de la madre, el medio donde se cría, la falta de cancha. Señores, las personas se creen, pero el contar con una cancha dentro de su comunidad aleja a los jóvenes de la delincuencia, porque los involucra en una actividad sana, pero al mismo momento los entretiene haciendo que ellos se olviden de ese tipo de actividades y se involucren en esta actividad que solamente le va a generar beneficios a ellos y a todo el que se relacione con ellos. Entonces, yo creo que esa parte tenemos que verificar, lo de la política criminal del Estado, para poder atacar en donde tenemos que atacar, para prevenir delincuencia, y entonces ya en la parte reactiva, pues ser precisamente contundentes para no tener que llegar a este tipo de situaciones. Ahora, magistrada, hay una realidad latente. Aquí, por ejemplo, una mujer le pone una orden de alejamiento contra una persona que la agrede, sea su pareja o lo que sea, y a veces el Ministerio Público o alguien que una orden de apresamiento no tienen el vehículo o no tienen el combustible o no tienen el personal o algo pasa. Los recursos que se destinan a esta área de la Procuraduría, los recursos que requiere, los están minimizando porque se van por otro lado. El Estado no le ha dado la garantía o la importancia que esto amerita, porque realmente estamos inseguros. Salir a las calles, como yo siempre digo, es una odisea, es una travesía. Así es. Y hay mucha gente con temor a que cuando voy a entrar al vehículo me pueden atracar o pasa algo. Entonces, ¿qué está pasando con los recursos que se necesitan en esta área? Hace unos días estoy viendo, por ejemplo, artículos relacionados a los grilletes o localizadores electrónicos que se van a implementar en el país, que ya hay 500, que es pero $3.200 que tiene que pagar el imputado que goce de poder tener una medida de coerción desde su casa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? $3.200, usted sabe lo que significa en una persona. Entonces, hábleme un poquito de esa parte, los recursos. Nosotros tenemos recursos para eso. Bueno, partiendo de la realidad que nosotros vivimos en Santo Domingo, porque hablar de los recursos sería hablar desde la Procuraduría General de la República y no tengo la facultad para ello porque estoy en una dependencia de la Procuraduría. Pero nosotros particularmente trabajamos con recursos muy limitados. Y el trabajar con recursos limitados pues hace que se produzcan ese tipo de situaciones. Hay algo que hay que aclarar. Cuando se genera una orden de arresto, por ejemplo, al Ministerio Público no le corresponde la ejecución de la orden de arresto, sino la diligenciación de la ejecución a la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque quien apresa es la Policía Nacional. Nosotros diligenciamos la obtención de la orden de arresto, pero le damos seguimiento a la ejecución de esa orden de arresto. ¿Y a quién se le da esa orden? ¿A la persona? No. A la persona se le tiene que dar una copia porque la persona tiene que tener un dossier del expediente que está formulando. Se le entrega una copia porque tiene que tener una copia, obligatoriamente una copia de su expediente, por decirlo en buen dominicano. Ahora, el Ministerio Público es quien tiene que canalizar hacia el destacamento correspondiente, hacia la unidad correspondiente y darle seguimiento a la ejecución de esa orden de arresto. ¿Qué sucede, por ejemplo, con algunas personas que dicen y manifiestan, yo tengo amigos que trabajan en la policía, yo me voy a valer de ellos o a valer de su colaboración para que me diligencien la agilización, por ejemplo, de la ejecución de esa orden? ¿Eso es correcto? Para mí no. Porque entonces estamos saltándole a la gente un derecho. Lo respeto porque es una libertad de la persona, pero no estoy de acuerdo. Yo creo que cada quien tiene que asumir su rol y en la medida que una persona asume el rol que le corresponde al Ministerio Público o a la Policía Nacional, el Ministerio Público falla y la policía también. Claro que sí. Y le abrimos un ámbito de riesgo mucho mayor. O sea, una persona no puede involucrarse en un escenario de una ejecución de orden de arresto porque en ese escenario puede pasar lo que sea. Entonces nosotros tenemos que proteger a nuestros usuarios y a nuestras usuarias. Nosotros no estamos de acuerdo. Por ejemplo, nosotros comenzamos a implementar en Santo Domingo que las citas que se dan para que una persona asista a una comparecencia por ante nuestras oficinas, nosotros generar la entrega de esas citas, pero lamentablemente el personal suficiente no lo tenemos.
La persona dice, bueno, pues yo se lo puedo hacer llegar con un alcalde pedáneo. Es posible, siempre y cuando tengamos la constancia de que la persona fue citada. Pero si, por ejemplo, nosotros no podemos hacerle llegar la cita, imagínense ustedes, nosotros con la cantidad de población que tenemos y la cantidad de casos, tendríamos que tener una flotilla de personas solamente para esos fines. Y estamos tratando de fortalecer esa diligencia dentro del Departamento, por ejemplo, de Atención a la Violencia de Género, Sexual e Intrafamiliar en Santo Domingo. La persona entonces tiene que conseguir un alguacil, pero el alguacil le va a cobrar dinero para hacer llegar esa cita. O sea que eso es lo que trauma todo este proceso. La ruta crítica que tiene que seguir una persona. Por eso yo comprendo, señores, yo nunca he sido alguien que va a llegar a un medio a disfrazar ni a decir esto pasa o esto no pasa. Yo puedo entender, por ejemplo, las reacciones. Ahora, tenemos que respetar a la persona que está haciendo y está cumpliendo con su rol y con su deber. Que respetemos y que estemos de acuerdo con determinada cosa, eso está perfecto, eso es parte de ser libre. Exacto. Eso es parte de ser libre. Ahora, nosotros tenemos que ser respetuosos cuando alguien simplemente está haciendo lo que le corresponde. Que yo entiendo, se tienen que fortalecer los recursos. Claro que sí, yo creo que eso es lo principal para que se pueda combatir. No se puede implementar proyectos de ningún tipo que tiendan a hacer disminuir la delincuencia, que tiendan a trabajar en prevención para evitar la delincuencia si no se cuenta con voluntad, con amor para hacerlo, con paciencia, con perseverancia y con recursos económicos. ¿Por qué? Porque si este muchachito, por ejemplo, que abordó a esa joven que yo conozco y que le manifestó eso de una forma sincera, no tiene cómo trasladarse para poder recibir la orientación y encima de todo no va a querer hacerlo. Nosotros necesitamos contar con un personal que lo convenza, que le dé seguimiento, pero otro personal que se encargue de cambiarle el chip y de ponerlo con una visión que sea distinta a la de querer ser delincuente. Y nosotros vamos a cerrar, magistrada, con una reflexión que yo quiero que usted me responda. Y esto lo quiero en el rol del ser humano. A ver. Si se me puede salir un poquito de ser magistrada. Hay derechos humanos para los delincuentes y derechos humanos para los que sufren del delincuente. ¿Cómo lo podemos manejar esto? Y eso se lo digo porque, por ejemplo, de las cosas que a usted yo sé que le han atacado y sé que le han dolido, porque cualquiera que tenga familia, cualquiera que tenga un entorno, cuando arremeten contra uno, eso es doloroso. Sí. Le duele más a lo que le llega el mensaje que a uno mismo. Sí. Pero los derechos humanos se le están respetando más a los delincuentes que a los que sufren el motivo de los mismos. No, yo entiendo que no. Nosotros, al momento de nosotros cumplir con nuestro deber, no quiere decir que se estén respetando más los derechos de un delincuente o no. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el Código Procesal Penal? ¿Qué es lo que se entendía? Bueno, es un código garantista, defiende más al delincuente, sufrió modificaciones importantes, ya se buscó la manera de fortalecer precisamente los derechos de las víctimas y todo aquello. Pero es que esto, yo creo que no, lo que se generó en torno a la situación no fue necesariamente con relación a lo que tiene que ver con respeto de derechos humanos. Los derechos humanos son universales, son inalienables, le corresponden a todas las personas, no importa el país donde se encuentre, no importa la carrera que tenga, no importa el estatus social, no importa la religión que tenga. El derecho humano le corresponde a cada ser humano. O sea, por el simple hecho de ser un ser humano. No importa si es un delincuente, si no es un delincuente. Estos derechos humanos son tuyos, tú sabrás cómo administrarlos. Estos derechos humanos son tuyos, tú sabrás cómo administrarlos. Ahora, nosotros sí tenemos que saber que tiene que haber un límite. Y de hecho, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos establece que los derechos de unas personas van a concluir y van a iniciar en donde comiencen los de los demás. Claro que sí. Nunca en la vida se va a justificar la violación de un derecho sobre la base de la violación de otro derecho. ¿Por qué? Porque si no, entonces vamos a entrar en lo que dijo el Procurador General de la República, vamos a entrar como en una especie de salvajismo. Entonces vamos a perder la civilización dentro de nuestra nación. Lo que nosotros tenemos que hacer es establecer cuáles son nuestros parámetros y poder depositar confianza. Nosotros tenemos la obligación como nación, nosotros tenemos como Estado la responsabilidad de devolverles a ustedes como ciudadanos y a mí, señores, yo soy una ciudadana igualita que ustedes. Lo que a ustedes les puede asustar, a mí también puede ser que me asuste. Ahora, yo tengo un rol distinto, yo tengo que ser proactiva, yo tengo que enviar mensajes distintos porque yo no puedo llegar aquí a poner en pánico a la población porque hay gente que está trabajando y está trabajando bien. Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es
devolverle la confianza a la ciudadanía para que la ciudadanía no se sienta impotente. no solamente impotente, sino con el impulso de tener que reaccionar para defenderse. Claro, sobre la base de lo legalmente establecido, porque la ley habla de una legítima defensa y establece sus condiciones. La ley habla de una excusa legal y establece sus condiciones. Y si nos vamos a profundizar con teoría del delito o con imputación objetiva, pudiéramos hablar de un error de prohibición y aquí pudiéramos hablar de una clase de derecho buenísima. Pero de eso no es que se trata, es que cada quien sepa cuáles son los límites. Y sobre la base de la confianza que nosotros como institución le reflejemos a la ciudadanía va a decir, caray, bien, me pasó, estoy vivo, pero déjame ir para que entonces la justicia se haga cargo. Actúe. Y que no entonces sienta la necesidad de actuar para sentirse protegido. Yo creo que ahí es que ha estado la situación. Yo no puedo decir jamás en la vida nada en contra, como le dije ahorita, de lo que han manifestado. ¿Por qué? Porque los respeto. Puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo. Y la gente dirá, bueno, para ella es fácil porque posiblemente ya no ha pasado o ha pasado. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Por qué? Porque puede ser que si ha pasado, no hayamos venido a decirlo a un medio de comunicación, o puede ser que efectivamente no haya pasado, o no quiere decir que tampoco se haya sentido la sensación de algún peligro, de alguna inseguridad, porque déjenme decirle que todo el que está en Ministerio Público por alguna situación ha pasado. ¿Por qué? Porque nosotros lidiamos todos los días con situaciones que son altamente peligrosas. Altamente peligrosas. Entonces, la misma seguridad que nosotros queremos para nosotros, la queremos para todo el mundo, y para nosotros no es agradable que este tipo de situaciones se den. Eso es cierto. Yo entiendo que nosotros tenemos límites, que nosotros no podemos lesionar los derechos de nadie. Nadie tiene el derecho de ir a la casa de nadie, a agredirlo y a robarlo. Jamás, jamás en la vida. Pero nosotros no podemos utilizar algo como justificación para excedernos. Hay acciones que se pueden tomar dentro de los parámetros, ¿verdad? Pero claro, en este momento nadie está pensando en parámetros. Y esa parte humana yo también la entiendo. O sea, yo no puedo tampoco venir aquí y pasar una sentencia como ha hecho mucha gente. ¿Por qué? Porque sería injusto de mi parte. Pero simple y sencillamente tenemos un reto como instituciones. Tenemos que devolver confianza. Tenemos que actuar de forma coherente. Todas las instituciones que nos involucramos en el ámbito penal, tenemos que enviar mensajes claros y ser honestos. ¿Por qué? Porque no siendo quizá muy claro con las informaciones que se dan, podemos perjudicar a nuestros compañeros de trabajo. Yo no soy persona de sentarme a perjudicar absolutamente a nadie. Yo trabajo con la verdad y yo estoy aquí diciéndole exactamente lo que ha pasado. Yo lamento mucho que todo esto se haya generado. Yo creo que yo soy la que más lo lamenta. Pero lamentablemente nosotros también tenemos un rol que cumplir. Y eso es lo único a lo que yo aspiro, al respeto de que nosotros estamos cumpliendo con un rol y que nosotros no hemos tomado un tema, ni lo hemos tomado nunca de manera personal. Siempre nos hemos manejado con mucha profesionalidad, aunque se oiga feo que yo lo diga, pero ha sido así. Nos hemos manejado siempre con mucho respeto. Nunca hemos entrado en conflicto con personas por más cosas que nos han dicho, y simple y sencillamente apelar a que confiemos y a que trabajemos todos y todas, porque esto no es una responsabilidad exclusiva tampoco de las instituciones. Las comunidades tienen que unirse a las instituciones para poder alcanzar los objetivos. La ciudadanía completa tiene que volcarse en la colaboración de medidas preventivas, de poder identificar verdaderas causas de lo que está sucediendo, y de esa manera entonces nosotros podamos luchar por alcanzar la patria que queremos. Muchísimas gracias. Y devolverle a Juan Pablo Duarte, ¿verdad? La tranquilidad, ¿verdad? Y a todos nuestros padres de la patria ahí que tienen que estar un poco inquietos en donde quiera. Cuando se hacen ese tipo de actos, sí. En donde quiera que se encuentren, precisamente unirnos y vernos en el espejo de ellos y trabajar para tener la patria que merecemos y necesitamos. Ojalá que esa sea la visión de todas las personas que tienen ese tipo de rol. Y nosotros queremos agradecerle muy especialmente que haya dedicado este momento para compartir con el público de lo que pasó en 7 días, estas informaciones importantes y sobre todo el parecer, que yo decía, óyeme, tiene derecho a que nosotros conozcamos todo lo que está pasando en el marco de esta situación, sobre todo por lo que usted decía, porque hay muchas informaciones diversas. Gracias, magistrada Gracias Olga Dinaya Díaz, de verdad, ojalá que podamos tenerla pronto por aquí. Dios mediante. Y exactamente, y estaremos dándole seguimiento. Ustedes no se Amén. muevan cuando regresemos en la parte final de lo que pasó en 7 días.